pone a pensar cómo arrancó el año, en algún punto en enero del 2020, nadie se imaginaba que en tan pocos meses de iniciarse el año el mundo entero iba a estar absorbido por una pandemia y empujar a casi la totalidad de la población mundial a estar en cuarentena. Quienes ya recorrieron parte del ciclo y lo están cerrando son los habitantes de China. China, que fue el epicentro, el país del brote del coronavirus, pero que ya presenta mejorías, ya se fue abriendo en algunas cuestiones y de hecho Wuhan, el epicentro del brote donde se originó todo, también ya va volviendo de a poco a la vida como era antes del coronavirus y salir entonces de la cuarentena. Vamos a contactarnos con alguien que nos pueda dar un panorama de cómo se vive la situación. Es argentino, vive en Hong Kong, es Javier Arévalo. Javier, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo en Hong Kong? Mira, en Hong Kong es un poco rara la situación porque por una parte, siendo una región administrativa diferente de lo que es la China, no seguimos las mismas reglas que se siguieron en el resto del país, ¿verdad? Entonces, acá se está experimentando casi lo opuesto, en el sentido de que puede que sigan creciendo los casos. Se está hablando de implementar mayores restricciones. Y se vive con una sensación de duda, más que nada, porque por una parte está lo que sucede en China, que se maneja con un poco de desconfianza desde acá. Primero por una cuestión cultural, porque no hay demasiada conexión desde el punto de vista de se le cree o no se le cree a lo que se nos cuenta desde la China. Y por otra parte, porque aquí en Hong Kong, como te decía, es casi lo opuesto a la situación que sucede en el resto del país. Shanghai, Beijing, cuentan que no reportan muertes, pero hay un sentimiento muy grande de duda respecto a los números que nos traen. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Después de todo lo que ha vivido Hong Kong el año pasado en conflicto con China, ¿la pandemia puso un freno, puso las cosas en pausa, agitó aún más las cosas? ¿Cómo es lo que se vive? Recordemos que el año pasado Hong Kong tuvo un cero conflicto con la autoridad central china. Sí, bueno, es interesante que lo menciones porque por una parte se esperaba que por ahí la partida, por poner de algún modo, el desate del virus pusiera un freno con el tema de las protestas. Fue por poco tiempo, porque desde hace un mes que volvemos con protestas, si bien son mucho más acotadas porque por motivos de salud la gente no sale, etcétera. No ha menguado los ánimos. Por otra parte, también ha generado incluso sentimientos de mayor racismo contra la China, porque los culpa de haber sido los que iniciaron con todo. De hecho, fueron el primer país que cerró toda comunicación con la parte central de la China. Hong Kong desde la China no podía entrar bajo ningún punto de vista, de ningún modo. Entonces, me parece que lo ha influenciado seguramente, pero en modo negativo. Javier, buenas noches. Mencionabas, bueno, que en Hong Kong quizás las medidas se vayan de alguna manera agudizando, pero ¿qué pasa afuera, en las otras ciudades de China, donde sí se empezaron a flexibilizar las medidas? ¿En qué consiste esa flexibilización? Es una cosa muy gradual, por ahí lo que se planteaba, o el modo en el que se planteaba recomenzar en la Argentina y en otros países de América Latina, volver a normalidad, entre comillas. Los negocios, los business, ¿no? Los negocios están empezando a funcionar muy gradualmente, la gente está pudiendo empezar a juntar en grupos. Entonces, por esa parte, digamos, a la luz de los ojos, hay una mejoría respecto a lo que había antes. Ahora, repito, no sabemos hasta qué punto podemos confiar en esos números porque muchos de las muertes reportadas por ellos se los reportaban por otros motivos que no eran coronavirus. Entonces eso creó un gran sentimiento de desconfianza, ¿verdad? Ahora, en cuanto hace a la industria, vemos que se está reactivando, pero a la vez hay pequeños focos. Salió en otra ciudad, en la cual no me acuerdo el nombre en este momento, hace 2 días la pusieron a toda la ciudad en cuarentena
por el mismo motivo. Digamos que es una vuelta en marcha muy acotada. ¿Y cómo es tu vida en Hong Kong? ¿Vos estabas ahí, pasaste toda esta situación, pensaste en volverte a la Argentina, no pudiste? Contanos un poco tu situación personal. Mi situación personal fue muy rara porque yo casualmente tenía fecha para casarme aquí en Hong Kong, y nos agarró el tema cuando estaba empezando, estaba empezando la cuarentena, no cuarentena, perdón, La pandemia. Exacto, sí, cuando al inicio dijeron, bueno, ninguna oficina de gobierno va a trabajar. Cuando fue la primera ola que dijeron, ¿verdad? Fue febrero, si no me equivoco. Eso nos obligó, bueno, que cerraron el registro civil, cerraron todo, y nos obligó a quedarnos acá en Hong Kong. Yo generalmente viajo mucho, hago China, Hong Kong y Europa, voy mucho a Italia y demás países por motivos de trabajo, ¿verdad? Y nos obligó a quedarnos totalmente bloqueados. Más así, en el hotel en el que estamos, seguimos hasta el día de hoy. Hay muchos hoteles que usan ellos como centros de cuarentena. Hoy en día, si uno entra a Hong Kong, no puede entrar, a menos que uno tenga la residencia, sería el DNI de Hong Kong, y te mandan directamente a uno de estos hoteles a los que ellos tienen predestinados para esta función. El nuestro dio el caso que es uno de esos hoteles, entonces estamos acá, hemos tenido 4 casos de gente infectada en el hotel, y por el otro lado 150 personas están en cuarentena en el mismo hotel, en pisos separados, con las precauciones, etcétera. Pero bastante complicado desde el punto de vista eso. O sea, estás por ahí en un hotel en el que se podrían correr riesgos, pero no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Ahora, Javier... A ver, todo esto son riesgos menores y son vicisitudes menores a los que puede tener cualquier persona hoy como en Argentina, ¿verdad? Ahora, Javier, vos recién mencionaste que trabajabas entre Hong Kong, China, Italia. Tuviste bastante suerte. ¿Cómo ves tu futuro laboral? O sea, ¿qué perspectivas tenés de acá a unos meses? Mira, yo trabajo para mí mismo, tengo una empresa de consultoría y tenemos una sede aquí en China y otra en Italia. Lo que hemos experimentado es una baja muy grande, no solamente en lo que es la adquisición de nuevos contratos, sino también los contratos existentes. Sobre todo ellos en Italia hemos tenido que poner en pausa todo lo que son los pagos, porque hemos tratado de demostrar de algún modo a la gente, al cliente, que bueno, que estamos todos en la misma y tratando de apoyarlos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, hay obviamente un flujo de efectivo mucho menor. Gracias, pero Javier. Pienso que... Gracias. Gracias, Javier, por tu testimonio. Y espero que en algún momento te puedas casar.